todos son bienvenidos a la casa del Señor. Vamos hoy a escuchar su palabra, ¿verdad? Para colocarla por obra, para que Dios nos edifique. Les invito, tengan la bondad, Juan capítulo 14. Vamos a leer dos porciones de la palabra del Señor. Una está Juan capítulo 14, el verso 2 y el 4. Y luego nos vamos a leer primero Juan 14 de 2 al 4 y luego pasamos a Primera de Tesalonicenses 5:23. Aleluya. Juan 14, 2 y 4. El hermano me colabora allá en la pantalla, por favor. Aleluya. ¿Cuántos se han gozado en la presencia del Señor? Él es, como decía la canción que cantábamos ahora, Él es incomparable. Él es el único Dios maravilloso que tiene esta iglesia. Aleluya. Ya está ahí, entonces vamos a leer. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice el Señor? Vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. La palabra hay que leerla con entendimiento, mi hermano. Primera de Tesalonicenses 5:23. Alabanzas al Señor. Aleluya. 5:23, hermano. 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire la palabra que hay aquí, muy importante: santifique por completo. Y todo vuestro ser, porque nosotros tenemos nuestro ser. ¿Y qué hay en nuestro ser? Dice: espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente. ¿Para qué? Para la venida del Señor Jesús. Y en el anterior habíamos dicho que Él se iba a ir a preparar lugar para nosotros, para que cuando Él venga, Él tomará de lo de Él. ¿Sí? Entonces ya hemos orado, hermano. Tenga la bondad y se sienta. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor. Bueno, mis hermanos, les ruego por favor, ponga su celular en silencio para que no intervenga, pues, y se entretenga. Usted sabe que a veces es muy incómodo estar aquí en la casa de Dios compartiendo la palabra y a veces nos distraemos. Bueno, hemos leído dos porciones de la palabra de Dios. Dios tiene un plan de salvación para todos nosotros, ¿verdad? Hay un plan, y ese plan no es difícil de entender. Debemos mirar cómo es ese plan. Porque usted quiere irse al reino de los cielos, ¿verdad? Todos queremos. Pero ¿cómo nos vamos a ir? ¿Qué hay que hacer? Estamos hablando aquí una parte que dice que Él va a ir a preparar un lugar para donde Él esté. ¿Y dónde está Él? En el reino de los cielos, ¿verdad? Está allá. Para donde yo estoy. Mire que Él estaba hablándole, Él estaba en la tierra, decía: para donde yo estoy. O sea, Él es el Dios omnipresente. Él diría, si no fuera el Dios, diría: donde yo estaré. Pero Él dice: donde yo estoy, vosotros también estáis. Y Él vendrá y tomará de lo mío. Él va a tomar de lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? El pueblo del Señor, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él va a venir a tomar su cuerpo porque Él es la cabeza. Entonces, en ese plan de salvación hay una parte que leímos allí en Primera de Tesalonicenses: cómo es nuestro ser. Esto que Dios va a tomar y se va a llevar, ¿cómo es? ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Cómo usted debe reconocer el pecado y cómo defenderse? ¿De dónde se origina el pecado? ¿Qué es lo que Dios se va a llevar de nosotros? Estamos viviendo en una época del postmodernismo, donde a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Para darles un ejemplo, en el modernismo, mucho antes, muchos añitos atrás, de pronto una pareja de esposos pues tenía su discusión, ¿verdad? Y al esposo se le fue la mano y ella estaba en embarazo y le dio un golpe en el vientre y perdió su niño.
ahí pues obviamente había una condena porque cometió un homicidio y se iba a la cárcel. En el posmodernismo ahora ya están aprobando las leyes del aborto, ¿verdad? Y es un mismo homicidio. Una mujer que tenga un bebé en su vientre de 1 o 2 meses ya no es un homicidio, ya eso es legal. Entonces mire cómo estamos, hermano, en los tiempos de este posmodernismo. A lo bueno le decimos malo y a lo malo bueno. Estamos llenos de iglesias pseudo cristianas, iglesias donde usted dice yo soy cristiano y usted se encuentra mucha gente en la calle. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo madrugo mucho y en esa plazoleta de allí pasa gente con una botella de licor y pasa y me dicen God bless you, Dios te bendiga. Entonces eso está de moda, ¿verdad? Pero hay un pueblo especial que hace las obras de Dios y que va para el reino de los cielos y sabe qué es lo bueno. Aleluya, dele la alabanza al Señor Jesús. Aquí Pablo dice en primera de Tesalonicenses, dice que el ser, que nuestro ser es un ser tripartito. Tenemos 3 partes en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son? Las leímos en primera de Tesalonicenses, ahí está. Que nuestro cuerpo, todo nuestro ser está formado por espíritu, alma y cuerpo. Vamos a mirar qué es nuestro cuerpo, qué es nuestra alma y qué es nuestro espíritu. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Dónde se origina el pecado? ¿En qué parte se origina el pecado? ¿En el cuerpo, en el alma? ¿Dónde? Entonces vamos a mirar cómo es todas estas cosas, porque nosotros tenemos que aprender cómo es ese plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Para nosotros no puede ser que algo como que no entendemos, como que no vemos. El velo se pone aquí, como que no entendemos qué es lo que pasa con las cosas de Dios. En Génesis, dice allí, Génesis 2:7, Dios creó al hombre. Entonces allí dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces dice allí que Dios nos formó del polvo, hizo el cuerpo, este estuche de carne y huesos, lo hizo del polvo. Entonces luego, ¿qué dice? Y sopló aliento de vida. Y entonces ahí fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopló, Dios le hizo ese soplo, se llama el hálito de vida. Este soplo es de procedencia divina. Y ahí cuando Dios sopló, incorporó en ese cuerpo del polvo de la tierra, ese cuerpo que hizo del polvo de la tierra, le incorporó el alma y el espíritu en el soplo. Ahí se formó el hombre, entonces ya nos dio vida, ¿verdad? Entonces podemos decir entonces que el vestido del espíritu, porque ya sabemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. El vestido del espíritu es el alma, el vestido del alma y del espíritu es el cuerpo. Este estuche que tenemos aquí de alabanzas al Señor. En el que en otra tienen problemas entendiendo de dónde el alma. Ellos se enredan. Nosotros debemos distinguir espíritu. Romanos 8:16. El espíritu, aquí cuando la palabra de Dios, el hermano me puede ayudar ahí, Romanos 8:16. Cuando la palabra de Dios muestra el espíritu con E mayúscula, está hablando del espíritu de Dios. Cuando está en minúscula, está hablando de nuestro espíritu, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en claro para que podamos entender muchas cosas. Entonces dice, el espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu. Entonces mire que ahí hay dos espíritus, uno con E mayúscula y uno con E minúscula. Entonces, ¿cuál espíritu nos da testimonio? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿A quién nos da testimonio? A nuestro espíritu. ¿Y dónde está nuestro espíritu? De nosotros.
de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Alabanzas. La vida espiritual. Cuando el hombre es regenerado, esto quiere decir de que Dios nos da la vida. El ser regenerado es cuando Dios nos da la vida, y la vida está en el Espíritu Santo. La vida natural del hombre, hay otra vida, hay una vida espiritual, una vida natural. La vida espiritual es cuando ya empezamos a caminar con el Señor, empezamos a ser transformados y cambiados, y el Espíritu de Dios viene a nosotros y tiene la comunión con su Espíritu, con nuestro Espíritu. Y el hombre natural es la persona que vive en la carne, que tiene solo el espíritu humano, solo tiene el espíritu, la E minúscula del espíritu con E minúscula es el espíritu de nosotros. Solo tiene el espíritu humano, pero no tiene el espíritu de Dios, porque anda en la carne, en sus deseos y pasiones. Entonces, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, y el que dice que las obras de la carne y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Andar en la carne es constituirse enemigo. Vamos a mirar estas tres partes, las funciones de nuestro ser, el cuerpo, el alma y espíritu. ¿Cómo son? ¿Qué hacen? El cuerpo es la parte que nos ayuda a comunicarnos con este mundo, ¿verdad? Este cuerpo tiene oídos, ojos, boca, manos, entonces usted se puede comunicar a través de estos sentidos para el mundo. ¿A través de qué? El cuerpo, de este cuerpo. Eso es lo que podemos hacer. Tenemos una relación con el mundo físico. Con este cuerpo satisfacemos los deseos del alma. Ya vamos para allá, vamos a mirar cómo es eso. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mire allí que si este cuerpo le da gusto al alma, voy a adelantarles un poquito, me voy a adelantar un poquito del tema. El alma es la que desea, el alma es los sentimientos, la que le gusta. Usted va, por ejemplo, pellizca a su vecino ahí y él va a sentir dolor, porque el alma es la que siente el dolor, alegría. Pero cuando una persona se muere, usted lo toca, lo pellizca, se mueve, porque el alma ya no está. El alma es la de las emociones, los sentimientos. Entonces, el cuerpo físico satisface los deseos del alma. Por eso dice ahí, Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vamos a mirar qué es concupiscencia. Es una palabrita muy importante. Denle una alabanza al Señor. Todo esto es importante que nosotros entendamos cómo es este plan que Dios tiene, qué es lo que tenemos que hacer nosotros, para que no seamos ciegos y caminemos. A veces dice la palabra de Dios que al hombre hay muchos caminos, ¿cierto? Que al hombre le parece derechito, pero son caminos equivocados, son caminos de error. Entonces, para eso venimos acá, para aprender. Concupiscencia. La concupiscencia está en el alma y es el deseo ardiente por algo. Por ejemplo, a alguien le gusta mucho la sexualidad o la pornografía. Entonces, esa concupiscencia se despierta en el alma y empieza a generar el pecado que dice en el cuerpo. Y entonces cuando se genera ese pecado, pues obviamente, como dice aquí, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Leamos en Santiago 1:13, ahí va un ejemplo de esa concupiscencia. Santiago 1:13. Voy a leer mientras el hermano ya lo encontró. Él dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. A veces nosotros decimos: ay, me siento tentado, ¿será que Dios me está poniendo una prueba? O será que a veces metemos a Dios en cosas que no debemos meter. Sino que ¿qué? O sea, si Dios no es el culpable del deseo del ser humano, sino que cada uno es tentado ¿de qué? De su propia concupiscencia. De ese deseo del alma es tentado, es atraído y seducido. Entonces ese deseo, esa concupiscencia que hay en su alma,
después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Aleluya. Pablo decía allá en Romanos 7:18, yo sé, le entendía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, en este cuerpo, no mora el bien. Él decía, porque quiero hacer el bien que está en mí, hacer. ¿Qué? Es que la carne va contra y todos dos se oponen para que no hagamos lo que nosotros queramos. Ya vamos allá para allá. El alma. Ya entonces vimos que el cuerpo es ¿qué? Es el vehículo que contiene el alma y el espíritu. ¿Y qué ese vehículo le da gusto al alma? Pecando. El alma. El alma es todo lo sobrenatural del hombre. El alma no, el alma reúne tres grandes grupos, que es la voluntad, el pensamiento, la emoción. Allá en su alma, usted tiene la voluntad, usted puede hacer lo que quiera, tiene sus pensamientos y sus emociones. La voluntad, ¿cuál es esa? Por ejemplo, la elección, ahí está la elección. Usted con la voluntad puede anhelar muchas cosas, tener diligencia, tener decisión. En esa voluntad usted puede tomar decisiones. Y eso está en el alma. El pensamiento también está en el alma. Y dice, el pensamiento está en el intelecto, los ideales, la inteligencia, la habilidad. Y también está en el alma la emoción. Y con esa emoción en el alma, acuérdese que el alma la que genera a través de la concupiscencia el pecado. Entonces en el alma está el odio. Si odiamos a alguien, pues pecamos, ¿verdad? Porque ese odio está en la emoción del alma. El amor está en el alma. Usted puede amar con el alma. El dolor y el gozo están en el alma. Todo esto compone todo nuestro ser. Vamos a también a mirar una partecita que hay en el alma. Se llama corazón y la mente. Ya habíamos dicho que el alma es todo lo natural. En el alma está el corazón y la mente. La palabra mente tiene otro significado, entendimiento y modo de pensar son una misma cosa. Humanamente el cerebro es nuestra mente, el cerebro humanamente hablando. En cuanto a lo natural, esa mente es el intelecto, el razonamiento. Y en lo espiritual, la intuición. Vamos a mirar qué es la intuición. Dele una alabanza al Señor. Bueno, sí me estoy haciendo entender, sí, no es muy complicado, ¿verdad? Bueno, dice, en la mente hablando espiritualmente es la intuición. Ya saben, en lo natural es el cerebro, en el cuerpo, en lo físico. Humanamente hablando. Y en lo natural es el razonamiento, es el intelecto. Pero lo que nos gusta a nosotros es en lo espiritual. Y esa intuición que es esa mente, dice el diccionario de la lengua española, define la palabra intuición como un conocimiento claro de las verdades que penetran en el espíritu sin necesidad de razonamiento. Sinónimo de intuición es presentimientos. Me explico. Por ejemplo, yo le digo a alguien, hermano Cristian, y explíqueme por qué Jesucristo es Dios a través de la palabra. O a un hermano que esté allí. De pronto hay algunos que no tienen la capacidad de explicarlo, ¿verdad? Porque la Biblia, bueno, en fin. Pero la intuición que está en su mente espiritual, él sabe que Jesucristo es Dios, sin tener la necesidad de un razonamiento. Es una verdad que penetra en el espíritu sin necesidad de tantas. Él lo sabe, ¿verdad? Entonces, esa es la intuición. Esa es la mente del espíritu. Dice Proverbios 6, 16, 9, dice, entonces, colocando algo en claro, la mente es el pensamiento del corazón. El corazón del hombre piensa su camino. Entonces, analice usted, el corazón del hombre piensa.
Y la palabra corazón es la mente. Piensa con... Entonces hay que entender que a veces en la palabra de Dios el corazón quiere traducirse como... El corazón del hombre piensa su camino. Mateo 5:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, las de su mente. ¿Sí? Aleluya. Vamos a ver corazón. El corazón es el centro de las emociones del hombre. Alabanzas. Por eso es que Dios pide el corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está pidiendo al hombre? Si el corazón es la mente y es la intuición, entonces Dios está pidiéndole su mente. Por eso dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Esa mente tiene que ser renovada, no es la mente de los gentiles. Aleluya. El corazón y el alma son términos que Dios usa para mostrar el centro del hombre. El alma es la causa. El alma es la causa, es decir, el alma es la que quiere pecar a través de la concupiscencia. ¿Ya estamos claros? El alma es la que quiere pecar a través de la concupiscencia. Esa concupiscencia es el deseo que tiene usted allá de ir a cometer algo indebido ante Dios. Y el corazón es el efecto. El corazón, cuando ya el alma siente el deseo por su concupiscencia, de por ejemplo, ve una mujer muy hermosa, ¿cierto? Y es donde Dios dice que no solo acostarse con una mujer adultera, sino que se la lleva el pensamiento, ¿verdad? Entonces el alma vio esa mujer, el deseo de estar con esa mujer, la concupiscencia se le levantó. Entonces ya el corazón, que es la mente, es el efecto. Entonces esa mente empieza a decir, ¿cómo voy a hacer para pecar? ¿Cierto? Entonces ya usted empieza, muchos la empiezan a invitar a salir, que un almuercito, etcétera, etcétera, porque ya la mente empezó a trabajar. Así es que empiezan todas estas cosas del pecado. Entonces, según lo que les dije anteriormente, usted puede pecar, se peca no solamente con el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, mire que solamente con la mente usted puede pecar sin usar el cuerpo. Entonces, todo eso son cosas muy delicadas. En este momento lo que Dios está como juzgando es la intención del corazón. Mire que antes si mirábamos una persona fornicando en el Antiguo Testamento, ¿cómo era el juicio? Apedreada, ¿verdad? Y ahora no. Ahora usted tiene un pensamiento y ¿quién se dio cuenta? Solo el Señor. Entonces, pero como Él lo sabe todo, entonces Él está mirando la intención de su corazón, de su mente. Aleluya. Engañoso, dice Jeremías 17:9, si usted lo quiere buscar. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. La mente nos engaña, la mente es como, yo le escuché a alguien decir por allá una vez que es como una casa de puertas abiertas y ventanas abiertas. El diablo manda el dardo, ese pensamiento a su mente. Él no lo puede sacar. Si le manda el pensamiento, vea, mire ese montón de billetes que hay en ese escritorio, nadie lo está viendo, cójalo, lléveselo. ¿Cierto? Él le manda el pensamiento, lléveselo. Pero él no puede sacar lo que usted piensa en su mente. Entonces, por eso dice, engañoso más que todas las cosas es el corazón. Entonces, lo más importante que Dios quiere de nosotros, ¿qué es? El espíritu, ¿verdad? Hemos hablado que entonces que el cuerpo satisface los deseos del alma, que en el alma es donde ¿qué? Se origina el deseos del pecado a través de la concupiscencia, luego van a la mente y se origina el pecado. Pero entonces allí Dios empezó a hacer una obra con nosotros, ¿verdad? Nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, empezamos a transformarnos.
a mirar de otra manera nuestra vida. Y por eso es que Dios, lo que Dios quiere del hombre es Juan 23, 24. Y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren. Y Él viene buscando esos adoradores. Lo que Dios quiere es que usted a través de su espíritu lo haga. No en la carne, porque pues el mundo está viviendo en la carne. A ellos no les importa si tienen espíritu, si mienten o no mienten, si hacen lo indebido, si toman, si fuman. A ellos no les interesa porque están viviendo los deseos de la carne. A ellos les interesa es vivir para sí. Gloria al Señor. Proverbios 20:27. Allí habla que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ese espíritu es el del hombre, está con E minúscula. Entonces todos sabemos que una lámpara es un objeto portador de luz. Así Dios está diciendo ahí, que el espíritu del hombre es la lámpara. Entonces esa lámpara es como una linterna que produce luz, ¿cierto? Ustedes conocen, pues todos conocemos que es una linterna y en la oscuridad pues alumbramos. ¿Para qué alumbramos? Para mirar el camino que vamos transitando. Entonces el espíritu de nosotros es esa lámpara, es el que se comunica con Dios y Dios pues nos enseña su voluntad para poder caminar por ese camino. Bueno, allí en el espíritu también algo que se llama la conciencia. La conciencia espiritual es esa que nos dice, usted toma algo, la conciencia le dice, eso está mal hecho, ¿cierto? Es esa conciencia. Yo le explicaba a mi esposa una vez que la conciencia, usted se acuerda cuando era bebé que usted miraba a la mamá haciendo su alimento y usted veía, por ejemplo, una tortilla o un plátano, un tostón, y usted de niño esperaba que la mamá se descuidara y usted cogía tostón o una tortilla y ella le decía, no, deme una, no, espere que es para la comida, para la cena. Y ella se descuida y el niño se robaba la tortilla, se la comía a escondidas y después aparecía uno. La conciencia le dijo, usted hizo algo indebido. Entonces la mamá le decía a uno, ¿por qué está así con esa cara? Se comió la tortilla, ¿verdad? Entonces, pero es la conciencia la que acusó al niño. Entonces, esa conciencia está en el espíritu. Y esa conciencia es la que nos dice qué hicimos o razonamos acerca de las cosas de Dios y sentimos dolor por haberlo ofendido. Vamos a mirar Ezequiel 18:20. Vamos a mirar allí qué le pasa al alma que peca. El alma que peca, dice, el alma que pecare, esa morirá. Y dice allí, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, y la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Muchos por allí dicen, vamos a bautizarnos por los muertos, mi tío se murió, vamos a bautizarnos por los muertos. Hay una doctrina que hay por allí. Pero mire lo que dice aquí, usted va a llevar el pecado usted mismo delante de Dios, usted no va a llevar el pecado de los demás, usted no puede presentarse delante de Dios por el que se murió o su vecino, ¿no? Esto es algo directamente usted con Dios. El cómplice número 1 de los deleites de la carne es el cuerpo, El espíritu del hombre tiene comunión con Dios, no tiene comunión con Dios cuando estamos en la carne. El dominio del hombre carnal, o el hombre natural esto quiere decir que Dios está muerto delante de Dios cuando está la carne dominándolo.
Y por tanto, pues necesitábamos vida. Nosotros estábamos así en el tiempo anterior. Nosotros vivíamos en los deseos de la carne, en el pecado. No le hacíamos caso a nadie. Nadie. Queríamos gozar la vida que porque estamos jóvenes. Ezequiel 36, 26. Entonces, al ver, vayan buscando allí Ezequiel 36, 26. Entonces, al Dios ver esta condición de nosotros, que estábamos perdidos en delitos y pecados, dándole gusto a la carne a través del pecado, Dios dice: os daré un corazón nuevo, pondré en vosotros ¿qué? Un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese espíritu nuevo ya Dios nos lo ha dado, nos ha regenerado. Entonces, si yo voy a buscar algo material, ¿con qué parte de esas tres partes lo haría? Con el cuerpo, ¿verdad? Quiere buscar algo material, usted va a ir a almorzar, pues va usted con el cuerpo, es que usted quiere hacer las cosas, si usted quiere, mire, es a través del cuerpo, bueno, tantas cosas que hacemos con el cuerpo. Si yo voy a buscarme a mí mismo, ¿me busco con qué? Si yo quiero emociones, si yo quiero vivir mi voluntad, ¿con qué lo vivo? Con el alma, que está la voluntad. Y si yo voy a buscar a Dios, ¿con qué lo debo de buscar? Con el Espíritu, ¿verdad? Una vez yo quiero comentarles un testimonio, no está temprano todavía, algo que me pasó a mí. Yo trabajaba en un lugar en Colombia, en una fábrica, yo mantenía así parado y había una mesa y me llegaban muchas cajitas de pañuelos faciales, de los que usa uno en el carro, y así. Entonces yo decía, si yo soy el Espíritu de Dios, el templo del Espíritu de Dios, entonces yo le dije un día en oración a Dios, yo le dije: Señor, haga de cuenta que esta edificación sea usted, y aquí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, entonces, y como yo soy un cuerpo que tiene alma y esa alma tiene emoción, entonces yo le dije: Señor, yo quiero sentirte, quiero sentirlo adentro. Esa fue mi petición, yo hice así. Entonces un día yo estaba aquí recogiendo las cajitas y empacando, yo sentí en mi estómago, como en esta parte de acá, yo sentí, yo lo expreso como cuando usted coge una lata de duraznos ya vacía y mete una mariposa grande y ella empieza a pegar contra la latica y usted escucha, porque revolotea. Eso fue lo que yo sentí. Entonces, como yo estaba muy nuevo en el Evangelio, pues yo no conocía mucho de cómo era que Dios trataba a uno con el Espíritu. Entonces yo dije ahí en mi mente natural, dije: esos son parásitos, esos son lombrices que yo tengo aquí, ya me están molestando, algo me comí. Entonces mire la incredulidad mía. Pero entonces cuando viene a mi mente ya esa intuición, me dice: usted no pidió que el Espíritu Santo podía sentir. Entonces ahí empezaron a caer mis lágrimas, sentía el Espíritu. Entonces recuerde, nosotros somos el templo de Dios y este templo se debe de guardar en santidad porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso venimos acá a conocer el camino del Señor. Entonces, ¿qué es lo más importante que el hombre tiene? La comunión con Dios, ¿a través de qué? Del Espíritu o de la carne. ¿Cierto que no? Nosotros buscamos a Dios a través del Espíritu. Bueno, el hombre que está viviendo en la carne, pues obviamente busca comida, busca sexo, busca lo natural. El alma la tiene ¿para qué? No para buscar de Dios, sino para satisfacer sus deseos, no para buscar a Dios. Ese espíritu del hombre está inactivo. Usted estaba en la carne, el espíritu suyo, pero no va a estar activo con el Espíritu de Dios, y entonces no va a poder usted decir: ay, yo dejo Dios me está regenerando. Pero cuando Dios entra en usted y hace contacto con su espíritu, Dios empieza a regenerarlo. Usted ya decía, eso se llama cuando usted se convierte al Evangelio, cuando Dios empieza a regenerarlo, y usted iba para allá en contra de Dios, usted hace giro de 180 grados y usted empieza ya a mirar el camino del Señor, porque el Espíritu de Dios empieza a trabajar. Así empezamos nosotros aquí una vez, llegamos escuchando la palabra
Y esa palabra ahí tiene que obrar mucho la fe. Ahora bien, nosotros como cristianos nos debemos dejar dominar del cuerpo. ¿Cierto que no? Pero cuando un cristiano se deja dominar, que empiezan los problemas, ¿verdad? Todos nosotros hemos tenido errores y hemos pecado después de bautizados. Todos somos, aquí no hay ningún ángel. Todos somos seres humanos y hemos pecado después del bautismo. Pero nosotros no nos dejamos dominar por la carne, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, tiene comunión con la palabra de Dios, que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. O sea, ya tenemos una comunión con Él. Y cuando tenemos esa comunión con Dios, se refleja en el alma y luego se va a reflejar ¿a dónde? En el cuerpo. Ya, por ejemplo, ya uno ya viene bien vestidito a la iglesia. Ya las mujeres que vestían aquí con la falda arriba de la rodilla, ya le bajaron un poquito. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. La regeneración del hombre es el milagro de Dios, es un milagro. ¿Él qué hizo? Cuando empezó a regenerarnos, nos empezó a cambiar ¿qué? Las emociones, la voluntad, y esas emociones, esa voluntad estaban en el alma, nos empezó a cambiar. Cuando el espíritu estaba a merced del alma, el espíritu del hombre solo le daba gusto, solo estaba cautivo, a través del alma, no podíamos tomar decisiones de caminar con el Señor. Pero ahora, a través de la palabra, de lo que usted escucha aquí, ya empezamos a caminar con el Señor. Y es así donde dice, así que esa fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Juan 6, 8 al 11. Esa palabra entró en nuestra mente y nos convenció, pecando y haciendo mal delante de Dios. Entonces, esa palabra que hizo, va a usted mirar allá, Hebreos 4:12. Cuando esa palabra nos convenció por fe, usted tiene que, Hebreos 4:12, hermano. Cuando esa palabra nos convenció de pecado, ya nosotros por la fe empezamos a caminar. Mire lo que hace la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero mire aquí algo importante, esa espada que es la palabra, entró en nosotros. ¿Y qué pasó? Partió. ¿Por qué tenía que partir la palabra, el alma y el espíritu? Porque la palabra empezó a hacer separación. El alma estaba, el espíritu del hombre estaba cautivo por el alma haciendo los deseos de la carne. Entonces, el alma estaba ya subyugada por el espíritu estaba subyugado por el alma. Pero entonces la palabra entró en nuestras vidas y hizo este efecto. Cuando usted le pone fe al evangelio, a las palabras del Señor, ya su mente empieza a ser transformada. Y es allí donde dice que la espada penetró, la palabra entró en nosotros y partió. O sea, hizo separación. El alma y el espíritu, y entonces ya el alma no domina el espíritu del hombre. Es por eso que nosotros ya tenemos una conciencia espiritual y nos volvemos sensibles a las cosas de Dios. Y Él empieza a crear algo nuevo en nosotros. Ahí empezamos nosotros a tener una vida nueva, ¿verdad? Y ahí es donde fuimos allá a lo que dice Juan 3:3. Dice, Jesús dijo, de cierto os digo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Den gloria a Dios el que tenga sueño. No se me vayan a dormir, por favor. Aleluya, una alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos entendiendo entonces cuál es el plan que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? No es complicado entenderlo, ¿sí?
No, un poquitico de pronto. Bueno, ya nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, ya nos limpió a través de la palabra, ya tenemos vida porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Él nos dio vida. Entonces, vamos a ir concluyendo. Para comunicarnos con Dios, debemos hacerlo a través del Espíritu. Esta vida que nos va a llevar al reino de los cielos, este camino que estamos transitando en este lugar, es un camino espiritual, no es un camino carnal, lleno de pecado. El pecado se origina en el alma y es el causante del mismo. El corazón o la mente, lo que yo les había dicho, empieza a funcionar para llevar a cabo el pecado. La mente lleva el pecado del alma. Y el cuerpo satisface los deseos del alma y del corazón. Nos debemos dejar guiar por el Espíritu de Dios. Romanos 8. Perdón. Romanos 8, vamos a mirar allí Romanos 8, 1 al 14. Yo del 1 al 14, yo hice un resumen allí cortico porque siempre son muy largos, pero saqué lo esencial. Ustedes me van a escuchar, ya en su casita lo van a leer. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que andan en ¿cómo? En el Espíritu. Pues no conforme a la carne, no, eso sí tienen condenación. No conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero nosotros aquí ya no pensamos en las cosas de la carne, sino que pensamos, nuestra mente, ya la mente es de Cristo, pensamos en las cosas del Señor. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces usted va a mirar cómo reconocer un verdadero hijo de Dios, que camina en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, oiga, aquí hay una palabrita muy importante, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Miren lo importante. El apóstol diría, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si a usted lo está guiando la carne con sus deseos, mire que va a ser hijo de Dios. Usted ya sabe de quién es hijo. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted es hijo de Dios. No debemos entristecer o contristar el Espíritu Santo para el día de la redención. Mire que leíamos allá que Él va a venir a tomar de lo suyo. Va a venir a tomar del Espíritu de Dios que nosotros tengamos en nosotros. Una vez yo lo dije acá, el Dios a través de su Espíritu va a levantar lo que tenga de Él en su vida. Es como el imán, usted pasa por el cobre y por el aluminio y el imán no se va a pegar, pero por el hierro sí se va a unir. Entonces usted tiene que tener algo que coincida con las cosas de Dios, y es la vida en el Espíritu, algo que se identifique. Efesios 4:17 en adelante, otro resumen que hice yo allí con la palabra sin aumentarle. Si en verdad habéis oído y aprendido y enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, que debemos despojarnos del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos y renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos
del nuevo hombre creado según Dios en justicia y la santidad a la verdad, por lo cual, desechando toda mentira. Mire pues, estamos hablando de que no debemos contristar al Espíritu Santo. Dice, póngale mucha atención, oído a estas partes. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad a la verdad, por lo cual desechando toda mentira. Mire, ojo con la mentira. Desechando el hurto, toda palabra corrompida que salga de vuestra boca. Ustedes ya saben cuáles son las palabras que no debemos pronunciar. Además, quítese de vosotros toda amargura. Ya saben qué es amargura. Hermano que de pronto no le hablo, está allí, paso por este lado, entonces se forma una raíz de amargura en su corazón. Dice, enojo. Esa es una palabrita que a veces, es que a mí me da ira por todo y en la casa se cayó un granito de arroz y vea, mire, yo acabé de trapear y se enojó y eso pasa en muchos hogares, ¿verdad? El enojo es de mucho cuidado. No se enoje con su esposo, hermana. Después de que ya la cena, entonces usted va y barre y ya se evita usted un problema con Dios. La ira. Usted también la ira, ¿verdad? Ah, no me quisieron atender. Bueno, en fin, en muchas cosas a uno le da mucha ira. Bueno, usted sabe qué es la ira para no entrar en detalles. La gritería, hermano. A veces hablando duro por allá. Dios dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, more en vuestros corazones. A veces la gritería, y no tenemos en cuenta la gritería, solamente tenemos en cuenta, no vamos a mentir, a matar, a robar, pero mire estas cositas tan pequeñitas que nos van a afectar. Maledicencia y toda malicia, para que no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, por eso es tan importante que usted cuide su Espíritu Santo que mora en usted. Cuídelo. Aquí se aprende cómo a vivir en santidad. El día que mañana Dios se presente delante de usted y que usted le diga, Pepito, usted no hizo caso, pero Señor, yo no lo escuché, ¿qué pasó? Usted no va a tener cómo refutarle al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya la palabra de Dios ha sido explicada. No nos volvamos necios y que sigamos por la palabra de Dios dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros. La palabra dice, no erréis, o sea, no se equivoque. Nosotros estamos aquí, es para que para dar en el blanco, para que usted no falle, para que Dios venga. Quiero invitarles que estén en sus pies, mis hermanos. Todo esto, como les decía, no debemos contristar al Espíritu de Dios para el día de la redención, porque estamos esperando un acontecimiento grande, ¿verdad? En la venida del Señor, se ven las señales para la venida del Señor, pero nosotros no vamos a esperar esa venida. La venida es cuando Él venga a Israel y se manifieste con Israel. Si esas señales de la segunda venida se están cumpliendo como son, guerras, rumores de guerras, si la venida del Señor está por acá, ya se están cumpliendo esas señales, el rapto está a este lado, va a ser primero que esa parte. Entonces, ¿qué quiere decir? El levantamiento de la iglesia está muy cerca. La parusia, el rapto está cerca. Por eso dice el Señor Jesucristo, cierre allí sus ojos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor nos está preparando una mansión para que vivamos eternamente con Él. Pero Él ya hizo la obra en la cruz del Calvario. Él triunfó allá en el Gólgota. Nos abrió este camino. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Mire, y os tomaré a mí mismo, o sea, lo que tenga usted de Dios en su corazón, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y lo más importante en el verso 4, y sabéis a dónde voy,
y sabéis el camino. Este es el camino que Dios nos ha mostrado y debemos andar en él, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a la gloria suya. A Dios le importa este templo porque este templo va a ser transformado en un cuerpo semejante a la gloria del Señor. Entonces a Dios le importa su cuerpo, su alma y su espíritu para que usted empiece a caminar con el Señor. Si usted no ha tomado la decisión de ya empezar a caminar con el Señor, este es el momento, que hay un altar, usted puede venir aquí y decirle: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti, para que un día yo te pueda ver allá en el reino de los cielos. Tal vez no he sido capaz de cambiar muchas cosas, he pecado contra ti, he hecho el mal, o tal vez un hermano que haya contristado el Espíritu Santo para el día de la redención y esté en problemas y dificultades con su alma. Puede arrimarse a este lugar y decirle: Señor, perdóneme, ayúdame a seguir adelante, he sido negligente a buscar tu presencia. Órele, hermano, dígale, levante su voz. ¿Qué necesita usted que Dios le ayude? No espere que sea demasiado tarde, que Dios venga y levante su iglesia y usted diga: perdí la oportunidad. Hubo un hombre en la cruz del Calvario, habían dos allí y uno aprovechó la oportunidad y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y era una oportunidad porque ellos ya iban a morir. A lo mejor él dijo: yo tengo que aprovechar este último minuto para poder entrar en la presencia del Señor y que Él me acepte. Dígale: Señor, yo te necesito hoy más que nunca. Necesito que transformes mi alma, mi corazón y mi mente para poder servirte con amor y rectitud. No quiero, Señor, vivir en pecado. Quiero tomar esa decisión. Quiero guardar esta palabra en el corazón para que tú me ayudes, Señor, y me lleves a aquella mansión que estás preparando. Señor, haz una obra. Míralos, aquí están los amigos. Rompe las cadenas, libera sus mentes, sus corazones. Haz esa obra maravillosa. Rompe las cadenas, Señor. Libera el cautivo. Aleluya. Alabanzas al Señor. A sus pies postrado estoy. Alabanzas. Presente es el Señor, preséntele al Señor su necesidad. Aleluya, Él está aquí, Él es maravilloso. Y las oportunidades hay que aprovecharlas, mi hermano. Si usted se va sin esta oportunidad, no se sabe si usted tendrá una oportunidad más. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Es única, amigo y hermano, aprovechela. Oh, santo, santo. Aleluya, aleluya. Señor, Señor, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a
todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo. Busco hoy su santa unción. Y yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Y todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Santo es tu nombre, Señor. En este momento, Señor, que estamos en comunión delante de ti, Jesús. Te rogamos, Señor, que seas tú trayendo bendición, Jesús. Que seas tú tocando el corazón, Señor, de cada uno de los que han venido a este altar en esta mañana, Señor. Los que han decidido, Señor, entregar su vida, Señor, para servirte. Los que han creído, Señor, que tú eres el único camino, Señor. Que tú eres, Señor, la vida eterna, mi Dios. Por eso en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por la obra, Señor, que hace en nuestras vidas. Gracias, Señor, Seguir a Cristo. porque tú eres quien pone en nuestro Decidido querer como la seguir a Cristo. Yo he decidido
nombre de Jesús. Hermano, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada día el Señor sigue extendiendo su misericordia, amén. Y vemos cómo la palabra sigue teniendo el efecto, amén. Es la palabra la única que puede cambiar nuestras vidas, amén. Por eso, hermano, vamos a darle gracias a Dios por este servicio, esta escuela dominical que hemos tenido este día, amén. Sabemos que la obra que el Señor empieza, Él se va a encargar de terminarla, amén. Vamos a darle gracias a Dios por este culto. Vamos a darle gracias por su presencia, amén. Porque Él ha estado aquí con nosotros en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora. Y nos ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que viene una semana más, Señor. Por eso, aunque nos vamos de este lugar, Señor, no permitas que nos apartemos de tu presencia. Sabemos que tú estás en todo lugar, Señor. Por eso en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a escuchar y a poner esa palabra por obra en nuestras vidas para que tenga un efecto positivo, mi Dios. Gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Te lo pedimos en esta hora en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Y tenemos una actividad por parte del grupo de los caballeros. Amén. Así es que no se vayan, hermanos. Acompáñenos ahí en esa actividad. Que el Señor Jesús les bendiga.